reconocer la responsabilidad del Estado, además porque cuando es un solo integrante, ¿sí?, del Estado, ya recae la responsabilidad del Estado. Entonces dicen como, es un costo político altísimo, solo basta con que una persona en nombre del Estado haya hecho esta acción y ya es el Estado el culpable. Y tenemos, bueno, eso es lo importante de las FADES, y es que son de Asociación de Familiares de Desapariciones Forzadas del Estado, ¿cierto? ¿Por qué se da este fenómeno en Colombia o se refuerza el tema de la desaparición forzada? Porque cuando iniciaron los grupos paramilitares, todo comienza a trabajarse con un simbolismo, y esta lectura que la va a hacer a través de como comunicadora social, simbolismo. Entonces se daban cuenta, llegaban a una región y se dan cuenta que esas personas pues de pronto veían que habían grupos guerrilleros a su alrededor, y que de pronto ya no actuaban, no hacían, no decían, porque pues ya de cierta forma como que sabían que no podían encontrar una guerrilla, que terminaban siendo una representación del Estado, ¿sí? Actuaban como un Estado, como un paraestado en estos espacios. Estamos hablando de un Cartagena del Chairá donde no llegaba el Estado. Entonces quien organizaba a la gente, quien hacía las carreteras, quien era el grupo armado de ese momento allá. Entonces cuando llegan los grupos paramilitares con ese primer objetivo, que era brindar autoprotección, en especial para las clases medias, para los ganaderos, para las personas que tenían ciertos bienes en la zona y que se estaban viendo también amedrentados por la guerrilla, porque era una situación difícil, porque eran secuestrados, porque tenían que pagar vacunas, porque no era una situación fácil, ¿sí? No eran ni buenos ni malos, eran personas que tenían que vivir situaciones muy difíciles, y comenzaron a crearse estos grupos, y lo primero que hacen es buscar el simbolismo de la violencia. Vamos a sembrar terror, ¿sí? Es, digámoslo así, como esa primera oleada. Entonces eran las muertes públicas, las imágenes atroces, lo que sucede por ejemplo con el Salado, donde utilizaron la plaza pública para llevar estos simbolismos, ¿no? Ideas que han aprendido de mercenarios, ¿sí? Las escuelas famosas de mercenarios israelíes que se dieron en 6 puntos de Colombia, y cómo enseñaban a manejar ese terror. Entonces esa fue una primera oleada, pero luego enemigo era cualquiera, ¿cierto? Se creían con la justicia en sus manos para dictar la pena de muerte a cualquiera. Y cuando se llega y comienzan a trabajar, claro, comienzan a hacer muchas cosas, y en muchas regiones comienzan a incrementarse las cifras de homicidios. Entonces, ¿a quién no le sirve localmente las cifras de homicidios? A miembros de la fuerza pública, que supuestamente están allí para guardar el orden público, y pasan de 3.000 homicidios al año a 15.000, en una zona que tú dices, pues, la mitad de la población casi, ¿cierto? Entonces, frente a estas cifras dicen, tenemos que hacer algo con esos cuerpos y desaparecerlos, ¿sí? Ocultar esa realidad, ocultar ese homicidio, ocultar esa pérdida. Las personas saben con qué suerte corrió, o sea, ya es suficiente, ya el miedo ya los identifican y ya saben qué les pudo suceder, las peores de las suertes, pero necesitan ocultar esas cifras, ¿sí? Y es allí donde este fenómeno se crece en Colombia. No significa que sea exclusivo de un grupo armado al otro, no lo es, porque lastimosamente las violaciones a los derechos humanos, la violación a derechos sociopolíticos, se dan de todo tipo de actores, no es exclusivo de nadie. Y luego comienzan a ahondar en técnicas, en cómo, si los botan a los ríos, los afluentes, pues por su recorrido de sus aguas, hacen que se pierdan estos restos, cómo comienzan a crear ideas tan perversas como los hornos donde incineran a las personas, y pues cómo se hace un cotejo de ADN, cómo se identifica luego de unas cenizas, ¿cierto? Entonces se va creciendo la cifra, y este es el momento donde no sabemos cuántos desaparecidos hay en Colombia, ¿sí? Entonces pues es en realidad allí el Estado, pues de nuevo, no tiene la capacidad, ni siquiera una ley de justicia y paz que pretendía mediante estas versiones libres
ayudar con parte de la verdad. No fue así. En las modificaciones que ha sufrido la ley, en la más reciente del año pasado, se cambian muchas cosas, y en ese momento no hay incentivo. Al inicio se creyó, pero ya no hay ese incentivo para que distintos actores armados, personas que se han entregado, en realidad digan la verdad. Si no hay incentivo de la verdad, esa es la primera pregunta que se hacen las personas: ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó? ¿Sí? ¿Qué sucedió con él? ¿Dónde está? Entonces, el Estado en este momento está en una campaña distinta. Colombia es ahora un país de renta media alta. Colombia quiere entrar a distintos espacios donde antes no podía ingresar, ¿sí? Ese comité de seguridad, como ahora quieren ser parte de ciertos grupos económicos, en fin, quieren. ¿Por qué? Porque ese es el desarrollo, eso es lo que se le pide a un país. El Banco Mundial es lo que pide, ¿sí? Es la diferencia entre un país en desarrollo y un país desarrollado. Entonces, acaba de suceder el pasado 23 de abril el examen periódico universal, que es una evaluación, es un mecanismo nuevo. Esta es la segunda vez que se hace para Colombia, donde se evalúa en derechos humanos. Estoy hablando de derechos económicos, sociales, de los DESCA, sociales, culturales, ambientales, y los civiles y políticos, ¿sí? Sexuales y reproductivos. Todos los derechos se evalúan. Colombia acaba de pasar un examen, pero si tú vas con la carta de ya tengo una ley de víctimas y una ley de tierras, y estoy en un proceso de paz con uno de los grupos armados más antiguos que tiene Colombia, con estas cartas, ¿qué se puede decir en contra? ¿Cierto? Pero eso también oculta mucho de la realidad, que, por ejemplo, defensores de derechos humanos. ¿Quién es un defensor de derechos humanos? No son las personas que están en Bogotá y que se visten con una pinta especial, y que se autodenominan defensores de derechos humanos. No. Los derechos humanos, desde que tú como persona defiendas tus propios derechos, ya eres un defensor de derechos humanos, porque son los derechos propios de cada persona. Y muchas personas que están reclamando sus tierras están siendo asesinados, y es un panorama que no podemos ocultar y que va a suceder, porque ahora hay una ley, ahora hay unos mecanismos. Antes no existía y la gente ni siquiera reclamaba. Ahora hay intenciones de reclamar. ¿Y quiénes tienen esas tierras? Personas con mucho poder, con mucho dinero, con abogados también que tienen mucho dinero y que tienen muchas influencias y que tienen mucho poder. Entonces se han incrementado estas cifras, y de asesinatos a defensores de derechos humanos, y va a continuar esta cifra. Continúan las ejecuciones extrajudiciales, y muchos fenómenos que pensábamos que ya cesó la horrible noche y que ya estamos no, Colombia tiene que pasar por muchas cosas. Tenemos que ser conscientes, como esa sociedad, sobre todo la bogotana, que no está tan en contacto, digamos así, con muchas de las realidades que suceden en región, y en región no tan lejos. Estamos hablando de poblaciones de Cundinamarca, poblaciones cercanas, pero tenemos que comenzar a construir lo que en realidad cada persona puede aportar para esa verdadera paz. No es un comentario, no es un tweet, no, es algo más lo que se debe construir, y tenemos que pagar un costo mucho más alto y no somos conscientes de eso. Y pues por su lado el Estado seguirá en su campaña diplomática, que si se evalúa como una campaña de relaciones públicas, es una campaña que tiene mucho fundamento, que tiene objetivos que ya está cumpliendo, pero pues tenemos que ver que detrás de esto hay muchas realidades que no podemos creer que se van a solucionar solas. Entonces, bueno, de allí esa necesidad del Estado que estas cifras se sigan ocultando, y en especial que cada uno de las personas que están desaparecidas sigan allí, como sus nombres y su historia y sus vidas, que sigan allí desaparecidas. No hay